Si la justicia de la provincia de Buenos Aires se despierta, ahora mismo me voy a poner a hablar de eso con Elisa Carrió, es probable que también el ex gobernador Daniel Scioli, ex candidato a presidente, y algunos de sus amigos sean investigados con el mismo rigor que Cristina y sus ministros. Y una última aclaración con respecto a Scioli. Lo invitamos el programa pasado, lo invitamos a este programa, igual que Alberto Pérez, y ninguno de los dos quiso venir. Ahora sí, saludamos a Elisa Carrió, quien está en su casa de Capilla del Señor, y le preguntamos para empezar la conversación, y para no confundir a nadie porque hay mucho desinformado, ¿en qué consiste, Lilita, buenas noches, la denuncia contra Daniel Scioli? ¿Qué abarca para que lo entiendan todos? Primero, no es personal, ustedes todos saben que yo lo conozco a Daniel de años. Segundo, hay una premisa general, que es obvia para todo el país y la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está quebrada. Si no fuera por la ayuda de Nación, no puede pagar sueldos. Las rutas están rotas, los hospitales están destruidos. La pregunta es dónde está el dinero. Entonces hay varias cajas negras que pedimos que se investiguen. IOMA, vaciamiento, Aguas de Buenos Aires, vaciamiento, gastos extrapresupuestarios, digo que son los que dispone el jefe de gabinete o el secretario general, para que ustedes entiendan, por ejemplo, catering de 500.000 pesos para 100 personas, o para recibir a Evo Morales, etc. Entonces, lo que pedimos es que se analicen todas esas cajas, ese dinero, y el juez está investigando. Pedimos que se investigue a Escarcela, porque es un personaje central, compañero de Freire en la facultad. Es el operador de Scioli para que Freire y otros cierren la causa de la investigación de Nisman. Y es el especie de operador, pero también le pusimos toda la documentación con todos los bienes para que explique, el jefe de gabinete y el propio Daniel. Allí incluimos parte de la prueba. Se dice que hay estancias, a mí no me consta, a nombre de él, ahora dicen son italianos, es cierto. Yo hablé con uno de ellos y me habló de otras inversiones de Scioli, pero también es cierto que Scioli siempre paraba ahí, y que los peones de uno de los campos, sobre todo la Morocha, le ha dicho a mucha gente, ¿te gusta la estancia de mi patrón? ¿De qué patrón? Scioli. Entonces, esto se sabrá, a lo mejor no lo saben los hijos del italiano, porque son herederos, pero bueno, es preciso que la justicia investigue. Nosotros tenemos muchos más datos, pero estamos probando a la justicia de Buenos Aires, porque, miren, lo de Daniel y Karina era tan ostentoso que hay miles de fotos del yacht de ellos con gente de Argentina. Hay fotos donde están con Mateo en un hotel que sale 32.000 euros la noche que ellos ocupaban. Además lo sabe todo el mundo por sus vinculaciones sociales, como un departamento en la Avenida Libertador, lo sabe todo el mundo, cómo fue, a quién se lo compró, quiénes son los testaferros, pero estamos esperando. Yo lamento mucho, esto me causa mucho dolor, por Daniel y por Karina, pero lo cierto es que cuando él llega a la gobernación, cuando llega a la vicepresidencia, Karina está quebrada, con casi 2 millones de dólares que debe al Banco de la Provincia, y ellos tienen la casa de 11, y a partir de allí tienen la ñata, donde está este personaje que ustedes hablan, que está involucrado en la causa Suris de facturación trucha. También es cierto que a este señor Mancinelli, ya vamos a pedir los elementos, habría recibido mucho dinero, tanto del Ministerio de Economía como del Ministerio de la Producción, a cargo de este señor que termina lamentablemente de morir en Washington, y que también estaba con proceso de depresión. Ahora, a partir de ahí el fiscal está investigando. De esos 20.000 millones que se hablan, se investigará que es correcto. El procedimiento era irregular. ¿Era irregular? A tal punto que perdón, el nuevo Lilita, gobierno... ¿era irregular? Sí, sí, sí. Sí, seguro.
A mí me dijo un funcionario, lo cambiamos a partir de febrero, porque ese procedimiento de transferencias, que en realidad supone como un retiro físico y un depósito en otra causa, aunque no se haga físicamente, en otra cuenta, podía ser a organismos del Estado para pagar sueldos, pero ahí había que depositar un cheque en el otro organismo, no hacer la transferencia, o en todo caso también hay transferencias a particulares, pero eso se verá con el paso del tiempo y de la investigación. Yo creo que Daniel no tiene que estar preocupado, que lo vi muy nervioso. Si uno es inocente, a mí me denunciaron un día por enriquecimiento ilícito, yo nunca lloré tanto de la risa, le digo, si soy la única empobrecida lícita. Entonces fui, presenté el contrato de compraventa, la escritura pública de mi departamento, cómo compré el terreno, que recién termino de pagar, hasta dónde construí, y entonces uno aclara. Así que ellos tendrán que aclarar si defraudaron o no a la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es una cosa obvia. Porque si la gobernadora dice la provincia está quebrada, si vos te encontrás con cualquiera y te dicen la IOMA está quebrado, si educación y guarda con rentas, porque también allí puede haber otra caja negra porque no se sabe dónde van las multas, etcétera. ARBA, ¿no? Bueno, cada uno debe dar cuenta y todos debemos dar cuentas. Yo no tengo ninguna animosidad contra Daniel, además un inmenso dolor. Pero siento que la batalla de este país, de esta nación, para que se sane, es la provincia de Buenos Aires. Lo sé por los negocios, lo sé por el narcotráfico, lo sé por la trata de personas, lo sé por las amenazas, lo sé por los sicarios, lo sé por los crímenes, lo sé por los miles de chicos que mueren en las villas miserias. Lo sé desde hace muchos años, desde que denuncié el Paco en el año 2003, que mataba jóvenes. Lilita, quiero preguntarte, entre las cajas negras se habla de la ex lotería de la provincia de Buenos Aires, e incluso Eugenio Melitón López, que fue invitado este domingo y no sé por qué razón a último momento desistió de venir, me dijo a mí en la radio que ya había una denuncia vinculada, por un lado con la publicidad y con la idea de que se recaudó más, se viene recaudando más del 30%, pero no como dice Scioli, porque tiene que ver con la inflación, sino 30% por sobre la inflación. ¿Me podrías explicar de qué se trata? Claro, era lo que recibían ellos. A ver, cuando vos ya no cobras el 30% de coima, te entra un 30% más. Cuando vos cobras un 30% de coima en la obra pública te sale un 30% menos. Es así de simple. Ari, le querías hacer una pregunta a Lilita. Lilita, buenas noches. A ver, algunas argumentaciones de Scioli y compañía. Ellos, por ejemplo, usted lo aclaró, es bueno que lo repita. Usted dice que en febrero se cambió el procedimiento porque ellos, para defenderse, dicen que el actual gobierno de María Eugenia utiliza el mismo mecanismo para pagar salarios. Usted dice que en febrero se cambió el procedimiento. Yo llamé, yo pregunté, porque yo la verdad que de los 20.000 millones me enteré por el programa de ustedes. Entonces dijo, ¿cómo el banco informa esto? Entonces me dice, porque este era el modo. Ahora, como este procedimiento no era prolijo, no era regular, Tesorería hace algo distinto. Lo que sí sé es que nunca podría ser, por ejemplo, la transferencia a otro organismo del Estado puede ser una desprolijidad, una irregularidad subsanable. Ahora, todavía no se analizó todo. Y si hay transferencias a particulares o a empresas, ahí ya estamos en delito. Y el tema de las cuentas... Porque ahí vos tenés que depositar cheque. Vos no podés transferirle plata del Tesoro a un particular. A ver, empezás con el Tesoro Nacional y dice transferencia hecha a Cristina Kirchner. Entonces cualquiera va a decir, mira, esto es lo que hay que dar tiempo a que se investigue. Yo no sé, ustedes saben que toda la clase política de provincia de Buenos Aires, lo único que no quería era que yo vaya a la provincia. Pero bueno, todos me han criticado, desde Stolbizer al resto. Hay un silencio, miren, cuando hablamos de efedrina nadie habla.
Cuando hablamos de Aníbal Fernández nadie se mete. Ahora, ¿saben que a mí me causa mucha gracia? Que todo está contra Lázaro. Ya le tengo pena a Lázaro. Porque a Lázaro yo lo designé como empleado de Kirchner en el año 2003. Ya hasta ahora le da pena al hombre. ¿Entendieron? En el año 2008 hablamos de la asociación ilícita. Y ahora decimos, ¿qué estrategia la de Policita y Ercolini? Si Ercolini permitió todo. Desmembró todas las causas. Ahora, como le dijo la Cámara, todo va a terminar en él. Porque es una asociación ilícita y yo la presenté porque no prescribía. Porque la pena es muy alta, porque tienen que devolver el dinero, porque hay partícipes necesarios. Ahora, si lo siguen juzgando por lavado de dinero en cualquier lado, ¿en qué vamos a terminar? La pena de 2 a 6 años, todos libres. Y el dinero no me acuerdo. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, una cosa es pedir justicia para los que ya están condenados socialmente, que es como pedir justicia para alguien que ya está justiciado, que le falta solo el pronunciamiento, y eso es fácil cuando se pierde el poder. Y otra cosa es pedir justicia cuando la gente tiene 80% de legitimidad, que es lo que nos pasó a nosotros. Así que de estos condenados socialmente que se ocupen los diputados que se olvidaron durante todo el kirchnerismo de que era corrupto. Pero me parece que en Provincia de Buenos Aires es un sistema de impunidad, cualquiera sea el partido. Yo lo vi con el acuerdo cívico, porque resulta que hubo muchos opositores, pero después todos votaban con Scioli, salvo la coalición cívica. Entonces, además viste que es amoroso Daniel, y además tiene una discapacidad, entonces, y tiene cara de bueno, pues Daniel tiene cara de bueno, ahora no tanto porque no sé qué le pasa, que está muy hinchado. Pero, y la verdad es que él es muy amable. Ahora, lo que queremos saber es si robó. Y esa es la pregunta. Y yo lamento mucho si robó. Lilita, y si robó Karina, lo lamento mucho. No necesitaban hacerlo. Tenían juventud, tenían conocimiento, tenían relaciones. Y si le robaron a los pobres de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, tienen que responder. Como yo sabía que nadie iba a hacer esta denuncia, ahora el deber es de la justicia. Lilita, yo ya no me ocupo más, la verdad, de todas estas cosas. Lilita, yo te quiero preguntar por el para meterme con este tipo de gente. Lilita, yo te quiero preguntar por el tema de Eve Bonafini, pero antes quiero cerrar el tema de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos confías en el fiscal Garganta y crees que el fiscal Garganta va a poder, contra toda esta burocracia y con la actual procuradora María del Carmen Falvo, que se la señala como cómplice de encubrimiento en muchísimos casos? Bueno, nosotros la tenemos, yo la denuncié a María del Carmen, la también conozco, porque fue compañera mía de banca, por encubrimiento de narcotráfico. En el caso donde ya las Barras Bravas, un grupo de Barras Bravas de Boca, fueron con prisión preventiva. Después de 8 años los detuvieron, mataron a los colombianos en el Unicenter. Y también la denuncié en Servini de Cubría, porque hay incluso dichos de fiscales que escucharon la conversación cuando Falvo le ordenaba a un fiscal que no siga a Pérez Corradi. ¿Está? La verdad es que cuando piden la captura de Pérez Corradi ya está fuera del país y quedó libre por el tema del juicio de la efedrina. Y además ustedes saben una cosa más, Pérez Corradi conoce a todos. ¿Cómo conoce a todos? Ustedes van a ver en los días siguientes. Claro, conoce a Massa, conoce a Scioli, conoce a todos. Voy a mostrar que mañana estamos pidiendo un juicio político y van a estar las fotos. Por eso lo allanan a la mujer de Pérez Corradi y le matan el perro. ¿Las fotos de quién es, Carrió? No puedo decir. Pero, a ver, ¿por qué le matan el perro? Como para decirle, no hables de nosotros. ¿De quiénes ya van a saber? Son todas mafias. Lilita, como hay algunos con cara linda, de buenos, simpáticos. Como hay un pequeño delay, te voy a hacer la pregunta directamente, Lilita. ¿Qué opinás de lo que pasó con Eve Bonafini?
¿Cuál es tu mirada sobre todo el episodio? La verdad es que la denuncia de sueños compartidos, yo acá quiero reivindicar, no es cierto que fuera de un diario. La verdad que a Eve no la quería tocar nadie, ni la Auditoría General de la Nación. La denuncia la hizo una cofundadora del partido mío, Tata Quirós, que estuvo 6 años presa. Salió en diciembre del 83. Y junto a Maricela Echecoin. Y allí empezó a darse el proceso porque a mí me venían a hablar de lo que pasaba con Sueños Compartidos y con esta cooperativa. Y además había documentos, había transferencia de inmuebles, así empezó esta causa. Ahora, todos tenemos que cumplir con la ley. Yo voy a recordar algo. Cuando Héctor Antonio, el hijo de Jorge Antonio, me querelló por injurias y calumnias, yo estuve sentada en el banquillo de los acusados en Comodoro Pi, o ahí a la vuelta. Y yo renuncié a mi banca y estuve sentada, fui la única en los últimos 12 años de la política que renuncié a mi banca a un año de ser electa diputada, 2005, para que me juzgue la justicia. Fue divino, era una película americana, yo estaba chocha, porque yo había estado en todos lados, pero ya era una película americana de acusada. Y bueno, me presenté y me pisaron los dedos y todo, fui absuelta. A ver, si uno, cualquier ciudadano de la nación, tiene que presentarse ante la justicia, aunque la causa sea injusta, pero en este caso, Eve ha robado, ha dado dinero a su hija y ella no puede chantajear. Ella tiene que cumplir la ley. Ella que pide de manera tan injusta y arbitraria que gente de 90 años siga presa muriéndose en la cárcel, cosa que trasciende la pena, por personas que han sido genocidas, pero trasciende la pena. Tener presa a una persona de 90 años con los huesos rotos, trasciende la pena, porque las penas son para reeducación. Es ella la que no cumple la ley para ir a una indagatoria. Y además ella no va a ir presa, porque aunque haya robado mucho, los derechos humanos indican que dada su edad, debe tener prisión domiciliaria. Como prisión domiciliaria deben tener las personas mayores de 70 años, las de 80 y de 90, que están juzgadas por los 70 y que se están muriendo en las cárceles. Porque la pena es para reeducación, pero no para venganza. Entonces Eve no tiene que estar un minuto presa, pero tampoco están presos muchas personas de 85 años. No digo que no estén presas en la casa, pero tener en cárceles muriéndose a la gente es convertirse en los otros, es decir, en los genocidas, porque se pueden matar de muchas formas. Y este país necesita justicia y no venganza. Y tendría que leer el Critón de Platón, Eve de Bonafini. Saben que Sócrates, dice Platón, lo condenaron a la cicuta por decir la verdad. Y entonces Critón, que es su amigo con Platón, le dicen salí de Atenas. Y él le dijo, yo prefiero que morir por una sentencia injusta de los jueces a dejar de ser ciudadano ateniense. Entonces su respuesta frente al orden jurídico es un alzamiento al orden constitucional. Lilita, ¿y qué le parece? Alzamiento al orden constitucional que también lo ejecutaron del 73 al 76. Porque no hay que olvidarse que del 73 al 76 había un gobierno democrático. Y también había violencia. Y había AAA. Lilita, la interrumpo por lo siguiente. Y después del 76 el genocidio. ¿Qué rol jugó en todo esto el doctor Martínez de Giorgi? Porque da la sensación que tuvo una actitud condescendiente con ella y finalmente terminó concediendo... Y la verdad me parece... La verdad es que...
La mediocridad de la Argentina es lacerante. Y además todo este tipo de cosas, en un momento en que la humanidad se nos viene encima. Yo el otro día me decía alguien que me llamó, y dice, ¿a vos qué te pasa? Y le digo, yo ahora ya me curé, pero tengo una lanza cruzada, como en el corazón. ¿Y qué es eso? Me dicen. Como diría Fontevecchia, está loca. Yo decía, la humanidad. Me acuesto y estoy sintiendo esos africanos que mueren en el Mediterráneo. Me doy cuenta de lo que está pasando en Turquía, en el mundo. Entonces, la verdad, que este espectáculo circense, en momentos tan graves para la humanidad, que pende de un hilo, la verdad que no merece ni hablar. Ella es una violenta. Y además es una ladrona. Y esto no significa que antes no haya sido valiente. Porque el hecho de que yo sea valiente, tenga coraje, no me da privilegios para cometer delitos. Es más, si yo defiendo causa de derechos humanos, mi deber es no cometer delitos. En cambio, muchas víctimas, yo lo escuché a Rollero en su momento, dijo, podemos privatizar YPF porque estuvimos presos. ¿Pero cómo esto? Porque estuvimos presos, entregamos el país, porque estuvimos presos, entregamos gas del Estado, porque estuvimos presos, podemos robar. Estoy analizando el lavado de dinero de Bettini, ¿no? Que su familia murió. Ahora, ¿eso les da derecho a robarse todo? No, es al revés. En la memoria de los muertos, para que sirva para algo aquellas muertes, la única revolución posible es el cumplimiento de la ley y la no violencia. Y entonces vamos a hacer Argentina, les aseguro, la capital política de una nueva democracia y una nueva prosperidad en el continente sudamericano. Eso es la República. Lilita, ¿cuál es tu relación con el presidente Macri? ¿Cuál es tu relación con el gobierno? Muy buena. La verdad es que la relación mía es muy buena. El problema es con los demás. A ver, siempre ha pasado así. También ha pasado en mi partido, el Partido Radical. Ellos me aman y me odian al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir? Me aman porque digo la verdad, me odian porque les digo la verdad a ellos. ¿Está? Me aman porque cuando hay elecciones soy un referente moral, después les molesto, pero la verdad es que yo lo quiero al presidente y quiero que sea un gran presidente. Ahora, para eso él también tiene que cumplir la ley y hacer audiencias públicas. Y no puede poner a la gente 1000% de aumento. Y no puede decirle a un pobre que se pongan en camiseta cuando hay chicos que se están muriendo al lado del SEAMSE. Y esto no quiere decir que yo lo quiera. Es decir, yo he denunciado de traidores a la patria a íntimos amigos míos cuando le entregaron los plenos poderes a Cavallo. Y eso no es decir que eran mis íntimos amigos, sí, pero le entregaron los poderes a Cavallo. En la Argentina se cree que porque unos amigos tiene que garantizar impunidad, y la verdad que son dos cosas distintas. Una cosa son los afectos y otra cosa es la comisión de delito. Ahora, cuando vos le decís a tus hijos, si vos cometés un delito yo te entrego a la policía, te puedo asegurar que esos chicos no cometen delitos. Lilita, ¿por qué Tamalia... Ahora, cuando los padres dicen, yo tengo un juez amigo que te va a hacer salir de la policía, convertís a tus hijos en delincuentes. Este es el Martín Fierro. Lilita, hay quienes dicen, bueno, lo que pasa es que Macri no es abogado y quienes lo rodean tampoco. ¿Por qué la torpeza legal de mandarse tamaño aumento de tarifas sin recurrir a audiencias públicas que por otra parte no son vinculantes, de modo que finalmente igual el gobierno haría lo que quisiera, pero cuidaría las formas? ¿Por qué ese error? No tengo respuesta.
frente a la banalidad, no tengo respuesta. Lo que sí sé es que lo banal puede causar mucho daño. Miren, hay gente de muy buena fe, honesta, como por ejemplo el ministro de Energía, que yo lo valoro porque ha sido el empresario más valiente. Ahora, no entender lo que le pasa al otro, no entender que a alguien de 4.000 pesos, 1.000 pesos le significa no comer, entender que no hay que hacer audiencias públicas cuando es obvio que si yo fuera juez, esta fue la discusión de abril. Y la verdad es que no se entiende, como no se entiende cómo designaron a Echegaray. Entonces, que nadie entienda que yo estoy en contra del gobierno de Cambiemos. En realidad confronto para ayudar. Porque si no hubiera confrontado y peleado judicialmente, hoy Echegaray lo tenía preso a Kirchner. En cambio, hoy Echegaray va a ir preso por contrabandista, por ladrón, por extorsionador. Entonces, la verdad es que uno ayuda. A veces ayuda calladamente durante 4 meses, hasta que cuando no lo escuchan, no lo escuchan, no lo escuchan. Yo soy representante del pueblo de la nación. Y yo lo voy a representar, le guste o no le guste. Un día me dijo, pero Lilita, yo soy presidente. Y le dije, a mí qué me importa, yo soy tribuno de la plebe. Porque yo tengo un mandato que me dice que tengo que defender los derechos de la ciudadanía del pueblo de la nación. Y un solo juramento, miren que yo amo a Dios más que a la vida misma. Tantas veces le pido que me lleve y no me da bolilla el tipo. Y sin embargo, yo solo juro por respetar la Constitución. Entonces, ¿qué le están pidiendo a...? ¿Qué están pidiendo? ¿Jueces adictos como tenía el cristianismo que asentían a todo? No, yo quiero justicia independiente. Hay que investigar. Yo quiero justicia independiente y si yo fuera juez, confirmaría la cautelar. La dictada por la Cámara Federal. Y si la Cámara Federal es kirchnerista, yo les voy a decir de La Plata, ahí integra esa Cámara Polo Schifrin, que debe ser el hombre que más sabe de derecho en la Argentina en los últimos 50 años. Es el historicista más impecable, te puede hablar del Talmud, de las normas. Es un maestro, pero maestro de los grandes. De los grandes. Y él planteó el no a las tarifas, el no al aumento, el no al tarifazo. Pero obviamente, pero si yo estuviera en un ser, a ver, yo estaba en la justicia, ¿cómo se puede cometer un error tan obvio? Hay que investigar a Macri por los Panama Papers. Lo están investigando en la justicia, todos debemos ser investigados por todo. Pero yo confío en que Cambiemos. Lo bueno de esto es que está hoy siendo investigado el presidente electo. Porque con los Kirchner tardaron 10 años los jueces. Esto también hay que decirlo. Estos fiscales no le pidieron nunca nada, ni a Cristina ni a Néstor, sabiendo que estaban robando. Era inviolable. A ver, y yo era la loca. Por eso a mí me gusta luchar contra los que están arriba, no contra los derrotados. Entonces hay muchos diputados que pelean contra los derrotados y se ensañan con Lázaro Báez. Miren, la verdad que Lázaro Báez ya está puesto. Ahora, si Lázaro Báez es el culpable de todo el latrocinio de la Argentina en los últimos años, es que se salvó el sistema. Se salvaron los que robaron, se salvaron los gobernadores, se salvaron los diputados, los senadores, los ministros y los empresarios, algunos, que ganaron fortunas con Chávez y con Kirchner. Y yo no voy a permitir que eso suceda, tenga o no cargos, mientras me reste la vida. Lilita... Porque si hay justicia, este país puede salir adelante.
Y si hay justicia y devolución del dinero y del campo, esta Argentina puede ser de los argentinos. Lilita, pero no podemos impedir esto. Lilita, que haya justicia. Lilita, hay mucha gente que plantea la idea de que Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer y vos deberían caminar juntas. No sé si en un mismo espacio político, pero que deberían tener menos diferencias porque de alguna manera están representando un montón de gente con las mismas ideas. Mire, la verdad es que nosotros tenemos una estrategia y quiero explicársela a la nación. Yo no tengo ningún problema con ninguna de las dos, de hecho han sido candidatas conmigo cuando yo tenía liderazgo. Ahora, acá hay una estrategia que es la asociación ilícita. En el 2008 esto no lo podía hacer Graciela Ocaña porque era funcionaria del gobierno y caminaba el país con Devido y con Moyano. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que vio ella ahora que no vio durante muchos años de gobierno? Si ella tenía los cheques en sus manos, los depósitos en sus manos de Rudy Ulloa Igor de $2 millones en Santa Cruz. Y un día me llamó y me dijo, yo me voy al PAMI. Entonces, no es que no estemos juntas, no podemos estar juntas. Porque yo puedo denunciar hechos de cuando ella era funcionaria y ella no puede hablar de ese periodo. Respecto de Stolbizer, a mí me parece importantísimo que se ocupe ahora de este tema, sobre todo porque le ayuda mucho Clarín y le ayuda mucho Bonadío. Lo que no quiero es generar nulidades y desmembramiento de causas que terminen favoreciendo que algunas cosas queden impunes o que se rompa la cadena de custodias cuando una persona, una abogada, presenta una prueba de un allanamiento. Si Bonadío dice yo no se la di, acá alguien sacó pruebas y esto puede generar nulidades. Entonces uno cuida el proceso porque en el 2008, cuando la coalición cívica integrada por el GEN de Margarita presentó esta denuncia, estaba Patricia, Fernando, Adrián Pérez, todos, ella ordenó no firmar porque yo era una denunciante. Y sí firmó un diputado de ella, creo que de Olavarría, que ahora no recuerdo el nombre, Morán. No, Morán. Morán. ¿Está claro? Entonces, a mí me parece bárbaro que todo el mundo aporte pruebas. Lo que no quiero es que haya nulidades, porque ya demasiado desastre hicieron fiscales y jueces durante estos años de impunidad para permitir que una nulidad nos deje sin una prueba fundamental. Nada más que eso, al contrario, ¿eh? Yo creo que yo ya de esas causas me desprendí hace rato. A ver, denuncia de vialidad. Si el Ocovi estaba denunciado en la primera del 2008, si ahí estaba Uberti, el de La Plata, el de La Plata del otro, Uberti estaba en el Ocovi. ¿Pero qué me dicen a mí? ¿Permitieron robar 12 años y ahora se enteran? Y entonces hizo esta una denuncia nueva. No, lo que están haciendo Ercolini es esconder su desidia y su encubrimiento de 8 años. Y está bien. Ahora, ellos han garantizado impunidad. Y les digo más. Los jueces son oportunistas. Y contesto su pregunta. Yo puedo poner las manos en el fuego por algunas personas, jueces en la Argentina, porque hay mucha gente en la justicia muy valiosa de todo el país. Ahora, poner las manos en el fuego por un fiscal en La Plata no la puedo poner. Por el fiscal, estamos hablando casualmente hasta que te recupere el fiscal Álvaro Garganta. Pero quería... yo no lo conozco. Quería preguntarte esto. Lilita, vos estuviste en tu casa, en esa misma casa de donde estás ahora, mientras tanto que le alcancen un vaso de agua, por favor. Bueno, ahí le están alcanzando un vaso de agua. Le decía que estuvo en la propia casa con María Eugenia Vidal,
y ahí hablaron del jefe de la policía bonaerense, del comisario Bresci. Mientras tanto, la esperamos y comentamos con Ari Paluch. Claro, yo no sé cómo quedó lo de María Eugenia Vidal. Y bueno, María Eugenia Vidal había dicho que no lo tocaría hasta que no se demuestre lo que había dicho Lilita. Por ahora está intacto en su condición de titular de la policía bonaerense. No ha habido una modificación como la que se pedía. Sí, lo que yo me enteré es que María Eugenia Vidal le dijo, lo estamos investigando, lo vamos a seguir investigando. Y que y si nosotros detectamos algo, no tengas ninguna duda de que lo vamos a apartar. Te preguntaba, Lilita, ¿cómo quedaste con la gobernadora María Eugenia Vidal después de la reunión? O sea, vos seguís planteando lo mismo sobre el jefe de policía. Nosotros cruzamos información muy bien, muy bien. Ella recibe mi información, en algunas está de acuerdo, en otras no. Y ¿saben qué pasa? El tiempo da o quita la razón. Si he sido paciente 10 años, ¿cómo no voy a ser paciente ahora? Con una persona que quiere hacerlo mejor. Para mí Brescia es parte de todo el esquema anterior. Y tiene complicidad con el narcotráfico y recaudada. Pero la gobernadora no cree lo mismo. Y ella es la gobernadora, no yo. Ahora, yo jamás voy a hablar con Ritondo. Pero yo no soy la gobernadora. Porque usted tiene sobre, mientras que se recupera Lilita, ¿usted tiene sobre Ritondo las mismas sospechas que tiene sobre Bresci? Esperemos un poco. Vamos a hacer una cosa. Mira, vení, Hugo Machiavelli. Vamos a hablar de la denuncia. A ver, Elisa Carrió, si yo no estoy mal informado, estuvo con el fiscal Garganta y junto con un diputado de la coalición cívica ratificando la denuncia contra Scioli y denunciando un hecho nuevo. Buenas noches, Hugo Machiavelli. Buenas noches, sí, exactamente. Denunció a Juan Carlos Mancinelli como el Báez de la ruta del dinero S por Daniel Scioli. Es decir, un hombre al que se le dio obra pública, no solo sin tener los avales correspondientes como empresario, sino que además se lo acusa de testaferro, y recordemos que Mancinelli fue indagado por la jueza Sandra Rayo Salgado por la vinculación con Suris en la usina de facturas truchas. Bueno, y Mancinelli era el DT del Laniata Sporting Club. Hasta hace poquito, creo. Mancinelli era muy cercano a Scioli y Mancinelli hizo mucha obra pública en la costa, según la denuncia, con comprobantes de pago que eran las facturas truchas de la usina de Suris. Por eso este informe nosotros le pusimos el gran DT. El senador provincial Andrés de Leo amplió la denuncia presentada por Elisa Carrió ante el fiscal Álvaro Garganta y acusó formalmente al ex gobernador Daniel Scioli de usar como testaferro a Juan Carlos Mancinelli, un empresario que fue indagado por evasión tributaria agravada en la causa en la que está procesado Juan Ignacio Suris, el novio de la vedette Mónica Farro, sindicado como el proveedor de una usina de facturas truchas. Suris es conocido, además de estar preso por narcotráfico, por ser creador de empresas fantasmas que vendían facturas truchas a diversos empresarios, entre ellos a este señor Mancinelli. ¿Le llama la atención que la usina de facturas apócrifas, como se domina a las de Suris, en la ruta del dinero K, sea la misma proveedora en este caso, en la llamada ruta del dinero S? No me llama la atención porque nadie desconoce que había vínculos y vasos comunicantes entre el gobierno nacional y el gobierno de Daniel Scioli. Mancinelli, entre otras actividades, se ocupaba de la dirección técnica del equipo de fútbol del Salón de Laniata, la quinta de más de 12.200 metros cuadrados que figura en la declaración jurada de Scioli como su vivienda formal. De Leo acusó a Scioli de haber sido el vehículo para que le otorgaran, a través del Ministerio de Infraestructura del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, 14 obras públicas en la costa atlántica a Mancinelli,
sin tener la más mínima experiencia para hacerlo. El señor Mancinelli era prestador de obra pública de la provincia de Buenos Aires y que su explicación del vínculo con Suris era que él, como no tenía ni capacidad ni financiera ni operativa para llevar adelante la obra pública, había contratado a esta empresa de Juan Suris para que lleve adelante parte del financiamiento y de la operatoria de esta empresa. Pero la realidad es que esa empresa no existe, la de Suris, era solamente una empresa fantasma para inventar facturas. La declaración de De Leo, técnicamente, es una ampliación de la denuncia en la que Carrió acusó a Scioli por los delitos de lavado de dinero, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Está claro que el único atributo que tenía era la de ser el amigo del gobernador Scioli. Y reitero, habrá que ver si esa obra pública se hizo y en qué condiciones se hizo y qué monto se cobró por las mismas. El legislador que responde a Carrió se basó en la causa que maneja Arroyo Salgado, en donde se señala que en estas operaciones se usaron empresas bajo el nombre de Fantasía de Servicios San Cayetano, que tenían como único respaldo documental las facturas emitidas por la usina apócrifa CVP, Industria Sociedad Anónima, de Juan Ignacio Suris. De Leo comparó a Mancinelli con Báez, porque el uso de la usina de facturas truchas de Suris también se detectó en la investigación denominada La Ruta del Dinero K, por la que Lázaro está preso. Yo creo que el modus operandi era todavía peor que con el de Lázaro Báez, porque en el caso de las empresas en el caso de las empresas usuarias de facturas truchas de la obra pública nacional, se decía que era para pagar menos impuestos y para pagar los sobreprecios, es decir, lo que se denomina la coima. En este caso, directamente, estamos hablando de prácticamente algo peor, porque aquí ni siquiera el empresario reunía las condiciones para llevar adelante la obra pública. Con lo cual, más allá de que los montos puedan ser menores, el modus operandi es sensiblemente más grave. La compañía de Mancinelli obtuvo la licitación para la construcción de varios paradores turísticos en la costa bonaerense. Claromecó, La Lucila del Mar, Miramar, San Clemente del Tuyú y Mar Chiquita fueron algunos de ellos. También consiguió el trabajo de limpieza de un tramo del río Luján, que cotizó a 16,5 millones de pesos. ¿Estamos hablando de la posibilidad de lavado de activos también? Sí, por supuesto. Por supuesto, y además estamos hablando de la posibilidad de que alguien se haya hecho dinero de la provincia de Buenos Aires operando como testaferro de otras personas, en este caso podría ser del exgobernador. La pregunta es, ¿por qué el gobierno de la provincia de Buenos Aires le daría obra pública a alguien que no reúne las condiciones, que no tiene la facturación y que en definitiva se puede corroborar que ese dinero directamente no fue a manos de este empresario absolutamente gratuito? Está claro que nadie regala el dinero porque sí. Garganta aceptó incorporar la denuncia del senador De Leo en el expediente como una maniobra nueva que probaría la existencia de otra caja negra del gobierno anterior de la provincia de Buenos Aires. Con el caso Mancinelli se abre otra ruta o caja que podría resultar como la de Pandora. Bueno, ahí recuperamos a Lilita Carrió, que está con mucha tos, y no sé si pudiste ver la denuncia, pero Mancinelli... No, y escuché todo porque, sí, hace 2 años yo estuve en Bahía Blanca. De Leo es senador nuestro, es un contador impecable, uno del 1,8, esos que no se van nunca. Y entonces estuvimos con un periodista que ustedes tendrían que traerlo, muy importante, un hombre... chico que se jugó la vida, porque las presiones para proteger a Suris fueron terribles por parte del kirchnerismo. Fueron sancionados jueces, secretarios para encubrirlo a Suris, porque Suris almorzaba con debido. Y Suris estaba metido en el narco y también en la facturación trucha, pero almorzaba con debido, era el facturero. Entonces, a mí me gustaría que hace 2 años, dice, todo el mundo habla acá de que Suris es Lázaro, porque ustedes saben que había facturas de Austral, facturación trucha de Austral Construcciones, en esas empresas de facturas truchas de Suris. Pero la verdad, me dijo él, que acá está Scioli. Entonces ahora, yo lo llamé al senador, que además es un gran amigo mío, y le digo, trae todo, porque el periodista me lo había acercado hace unos meses, pero está la cantidad de información y de papeles que me llegan de todo el país,
que no sé bien dónde estaba. Entonces él trajo de Bahía Blanca y yo le pedí que haga la declaración. Pero tendría que traer este periodista que incluso le allanaron la radio. Ahora, él es periodista de La Brújula. Es un Sasso. periodista de La Brújula, ¿no? ¿Cómo se llama? Germán Sasso. Germán El Sasso. periodista de La Brújula. Ahora, expliquemos el Esos mecanismo. son esos héroes solitarios también que existen en el país, ¿no? Expliquemos el Yo mecanismo. quiero Lili. reivindicarlo. Claro que sí. Expliquemos el mecanismo, Lilita. Se supone que Mancinelli hacía obra pública presentando como comprobante de pagos parte de las facturas truchas de la usina de Suris, y estamos hablando de obra pública en muchos balnearios de la costa atlántica. En su propia facturación. Cómo él se presentaba, es decir, cómo justificaba lo que pagaba, por ejemplo, de coimas. A ver, hay dos etapas. El gran problema de los empresarios argentinos, esto es escanca, que López Vizcayar identificó, y después el juez, ¿cómo se llama? El que fue después Montenegro, dispersó. Este es otro gran juez, López Vizcayar. Es que las empresas le tenían que pagar, supongamos, el 30% de coima, que ahí es muy fácil de ver, porque ¿saben cuál era el problema? Que en realidad la primera parte, el 30, el 15 o el 20, nunca menor que el 15, era la primer plata que se ponía. Es decir, que el Estado ya se cobraba con el anticipo. Por eso hay obras que no se hicieron. Si el objetivo de la obra era el anticipo, que era la coima. Entonces, el problema de los contadores es cómo justificamos esto. Porque a nosotros nos faltan, supongamos, 15 millones de pesos. Y ahí aparecen las facturas truchas. El mismo debido, decía, bueno, ¿y de dónde sacamos las facturas? Había facturas truchas en algún lado, cuando faltaban empezaron a crear ellos sus factureros. Uno de esos era Suris. Entonces ellos tienen problemas fiscales de evasión tributaria porque tienen facturación trucha. Ahora, ¿ustedes saben cuánta es la lista? Yo la he visto. Y no la he visto ahora, la he visto hace mucho tiempo, porque había grandes personas en la FIP muy perseguidas que en su momento fueron desplazadas. 16.000 tipos de empresas de facturas truchas. Si ustedes levantan un municipio del conurbano así, el 30% de los gastos van a ser factura trucha. Lilita, quiero Y hacerte... esto es una maravilla que les quiero mostrar. ¿Qué es? 1.500 millones de publicidad oficial en el año 2015. 1.500 millones. Con cooperativas de trabajo. Ustedes no saben los nombres que hay acá. Por favor, que se acerque la 1.500 cámara millones. desde el móvil. Así pueden ver la... Acá está todo. El crecimiento fue del 400% respecto del 2014. Y acá está toda la lista de todas las empresas que ahora está investigando Paula Oliveto, empresa por empresa. Y ahí vamos a saber. Porque acá se pagó la campaña electoral. 100 millones de dólares. Lilita, déjame hacerte una última... Esto es el naranja. Esto es el naranja. Es más, la cosa naranja, esta, ¿cómo se llamaba? La línea naranja. O La el ola color naranja. La ola naranja. Ahí está la ola naranja, que es una idea de Saballo. Está Saballo con 14 millones. Pero hay 1.500 millones. ¿Y saben cómo se llama la empresa de Saballo? ¿Cómo es? Daniel Osvaldo. Dos. A2. Daniel Osvaldo Scioli. S.A. Lilita, déjame hacerte unas últimas dos preguntas. Saballo es un gran hombre, yo no digo nada. Estamos acá Es con un Luis gran Gasulla publicista. y enseguida vamos a conversar con Walter Martelo, Hola, después con Sergio Joclender. Unas últimas dos preguntas te quiero hacer. La primera, Las últimas. ¿crees que Cristina finalmente va a llegar a ir presa eventualmente por asociación ilícita, que es el delito que tiene más pena? Eso es lo que corresponde. Pero yo no sé qué puede pasar en la Argentina.
depende de nuestra voluntad. Y yo voy a pelear porque cambiemos y a cambiemos. No sea más de lo mismo. Y voy a recorrer el país con muchos legisladores y con mucha gente que hemos creído que cambiemos era para cambiar. Y la última, además de los problemas de salud que tuviste, yo estuve enterado que tuviste muchas amenazas de muerte en los últimos días. ¿De dónde crees que vienen? No, el problema es así nomás. Son barras bravas, el problema es sicarios, en la cárcel yo tengo precio. Antes era $700.000, no sé en cuánto estoy ahora. Esto se sabe hace muchos años. El propio La Lata dijo que me iban a envenenar, por eso cuidamos mucho el agua. También hay operaciones ligadas a sectores de mi propio gobierno, de gente del juego, de gente vinculada a personas que yo cuestiono en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tenemos las fotos, tenemos todo, pero yo la verdad es que hoy no quiero perjudicar al gobierno, pero ustedes saben que hoy muchísimos barra bravas son sicarios a sueldo. En el caso de los colombianos de Unicente fueron por 800.000 pesos cobrados por el uruguayo, cosa que el presidente de Boca o los presidentes de Boca habrán conocido. La verdad es que si me quieren matar, me pueden matar. Pero yo no quiero que me maten, no por mí. Yo no quiero que me maten, porque he vivido mucho y bien. Yo no quiero que me maten para que esto signifique que el pueblo sienta que no puede contra la impunidad. Y la verdad es que yo soy el símbolo que aún en la soledad, con la coalición cívica, con paciencia, con perseverancia y con una infinita fe en Dios, estamos viendo los resultados. Había que esperar. Entonces yo no quiero que me pase para que todo el mundo, todo chico, todo joven en la Argentina sepa que tiene sentido luchar por la justicia, por el derecho, por la verdad. Que ese es el sentido de la vida, no el dinero. Que la dignidad es nuestra riqueza, no el dinero. Que uno puede ser pobre o rico, tampoco quiere decir que todos los pobres son dignos porque son pobres, porque hay gente pobre que también es ladrona, que también le vende droga a sus propios compañeros, que también golpea a sus mujeres. La dignidad no depende del dinero, depende de a qué causa vos pongas en servicio tu vida. Y esa quizás es la única herencia que yo pueda dejar a esta nación. Gracias, Lilita, y otros puedan seguir el ejemplo. Gracias, Lilita, por atendernos esta noche desde tu casa. ¿Y me prometés que por 4 meses no vuelva a tu programa? 2 meses y medio. Cerramos en 2 meses y medio. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Que te mejores, que te mejores. Un beso y un beso a todos. Chao. Muchísimas